yo sé que la mayoría de nosotros hemos escuchado esta historia, ¿verdad? De la Biblia, donde unos jóvenes judíos en Babilonia se encontraron con un reto de mantener su postura dentro de lo que es su adoración a quien es su Dios, Jehová, ¿verdad? Y había un reto donde en varias ocasiones el rey Nabucodonosor hizo unos requerimientos a todos, ¿verdad? Los que estaban en ese lugar, que tenían que inclinarse a una estatua. Lo primero que hizo fue cambiarle el nombre de nombres judíos a nombres babilónicos, y una serie de situaciones que los llevó a un punto de, como digo, de desenlace, de indecisión, pero decisión. Y el rey Nabucodonosor dijo: yo voy a hacer esta estatua, la puse aquí, y cuando suene toda la música y todos los instrumentos, todos los que están en el lugar tienen que inclinarse, o si no, los vamos a echar al horno de fuego, y obviamente pues iban a morir. Y yo sé que la historia, ¿verdad?, provee para que nosotros hablemos de postura y todo eso, pero yo quisiera hablar en esta mañana, ¿verdad?, siguiendo la línea que Dios ha estado ministrando, ¿cuál debe ser mi forma, mi actitud, mi acción, mi decisión antes del horno, en el horno y después del horno? Oye, qué bien. Yo creo que es una situación, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por un horno, y que quizás no va a ser la última vez. Probablemente, como decíamos en la otra vez, que Esteban decía, nos hacen una historia de que cuando venimos al Señor todo va a ser color de rosa, todo va a estar bello, la paz va a ser, ¿verdad?, bien bonita, y recordando, ¿verdad?, que la paz no es ausencia de problemas, sino en medio de una situación tú puedes tener a un Dios que te da paz porque tienes la actitud correcta, y tu actitud correcta es: no me inclino a todo lo que me quiera decir, que mi Dios no es mi Dios, o que no tiene el poder para librarme del horno, pero si no me libra, yo continuar con mi actitud de adoración y no inclinarme a nada que me ofrezca un beneficio de no pasar por el horno, sino que yo pueda ver, incluso pasando, ver el milagro de que pasé, pero estoy ilesa. Ese efecto milagro, que podemos decir milagroso, para algunos milagroso, que en medio de el horno haya esa quietud, esa paz, o ver la mano de Dios en el proceso. Correcto. Lo estoy utilizando también no tan solo la historia, ¿verdad? Lo estaba utilizando también de ejemplo y metáfora, para simplemente decir, eso es consecuencia de lo que se hizo antes. Ajá. Es un respaldo de Dios de lo que se hizo antes. O sea, a veces uno ve la mano de Dios en el horno cuando estamos en la situación, cuando estamos, pero como bien dice, hablando del antes, durante y después, hay un trabajo que se hizo, claro, que se hizo antes. Hay un respaldo de Dios en medio del horno por también, o ver la mano de Dios en ese proceso, porque confié, porque claro, también me equipé, porque hice lo correcto, porque no me rendí. Correcto. Es una combinación de todo. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y si vemos, aunque está en el centro, yo creo que es un punto muy importante, es mi Dios. Cuando Dios es mi Dios, yo tengo el deseo probablemente de decir: no me pongan en el horno. Y ese es el panorama
más deseado, ¿verdad? Como seres humanos que tendemos a evitar las situaciones difíciles. Pero cuando Dios es nuestro Dios, incluso cuando haya una amenaza de ponernos en el horno, por la razón que sea, en este caso fue una razón, ¿verdad? Particular, pero puede ser por muchas razones. Pero la situación principal es, en medio de todas las cosas, yo estuve con la certeza de que mi Dios, yo sé quién es mi Dios. Uh-huh. Y que aunque haya una amenaza de un horno, yo no voy a permitir que Él en mi mente, en mi corazón, en mis actitudes, deje de ser mi Dios. Uh-huh. No voy a evitar, me gustaría que Dios me lo evitara, pero no voy a evitar el horno, ni voy a ceder a ninguna ofrecimiento de, oye, esto es sencillo, mira, tú olvídate que este es tu Dios, haz lo que nosotros te estamos diciendo y ya no hay horno. Y puede haber una tendencia, una tentación, ¿verdad? De decir, mira, Dios sabe que Él es mi Dios, pero tú mantener esta postura, mi Dios es mi Dios, yo le voy a adorar con todo, aún en medio del horno. Y en ese proceso, ver a Dios contigo ahí, en medio del horno, y no te sucedió nada. Lo que se suponía que te liquidara, lo que se suponía que terminara con nosotros, no sucedió porque Dios estuvo en medio de ese lugar, simplemente porque nosotros dijimos, ¿sabes qué? Tú eres mi Dios. Ese escenario que mencionas, que precisamente es el que narra la Biblia, uh-huh, ¿verdad? Donde el favor de Dios se hizo evidente para estos tres jóvenes. Como dijo Esteban, fue la consecuencia de decisiones y estilos de vida previo a su entrada al horno. Correcto. Ok, pero la pregunta es, ¿el horno es compulsorio? Porque yo pudiera decir, no lo quiero en este momento, no sé, si estuviera en mi haber evitarlo, pero si es compulsorio, entonces pues posiblemente más adelante va a haber el horno como quiera. Es compulsorio. Mira, en este caso va a ser obligatorio, va a ser parte de la vida del individuo, fuera del marco de la cristiandad. Y de la historia. Ajá. Pues sí, mira, fuera del marco de la historia, todos vamos a pasar un horno. Uh-huh. El horno es donde nosotros el fuego quita el exceso de lo que necesite ser quitado. Uh-huh. Coloca la actitud, ¿verdad?, correcta y nos prueba. ¿Verdaderamente tu Dios es tu Dios? ¿O tu Dios es tu Dios solamente en momentos de paz, en momentos donde todo corre como me gustaría, como quisiera, como nos agrada? ¿Verdaderamente tu adoración va a ser independientemente de la circunstancia? Uh-huh. ¿O va a ser cuando todo esté bien o cuando tú tengas todos los beneficios que tú entiendes que deben de manifestarse? Así que si me preguntas si es compulsorio, de una manera u otra, sí. En este caso era compulsorio porque aquí había una negociación sobre la mesa que no se podía dar. Uh-huh. Pero dentro de la perspectiva de lo que es la prueba, ¿verdad? Si lo movemos a esa panorama, yo creo que todos vamos a pasar por hornos que nos van a recordar y nos van a atestiguar o nos van a hacer testigos de que nosotros tenemos al Dios omnipotente y que por encima de todas las circunstancias nuestra confianza debe estar puesta en Él. Pues eso me lleva a reflexionar que va a jugar un papel bien importante mi desempeño previo al horno. Tal vez no pierdo la posibilidad que dentro del horno, no sé si el calentón, el fragor del momento me dé oportunidad de poder entrar en lo que debo entrar una vez estoy en el horno, uh-huh, pero me parece que de forma diligente debo encaminar decisiones, debo encaminar adoptar y desechar cosas en mi vida previo a la entrada, previo al horno, que previo al horno puede ser cualquier momento, porque como no sé cuándo es el horno. Correcto. Entonces, eso habla de premura, de inmediatez en términos decisionales y de alineación con el plan divino. Pero eso uh-huh, provoca el milagro también, que uno dentro del horno, claro, vea el milagro el milagro de Dios, la fidelidad,
la constante, el sacrificio, que no pensamos en eso muchas veces más que cuando estamos en el horno. Correcto. No antes. Porque nosotros vivimos, el ser humano evita el dolor. Y vivimos dentro de una perspectiva donde todo va a estar bien. Y no es malo la fe positiva. Y como hablaba el doctor, la fe positiva que se adelanta a una expectativa de fe es poderosa, pero la fe que sigue siendo positiva cuando a pesar de mi expectativa de que todo va a estar bien, las cosas no están bien, que el que yo tenga una postura firme de que Dios es Dios, Dios no solo es Dios, Dios es mi Dios. A Él me voy a inclinar, independientemente de cuál sea la circunstancia que puede darse el caso que yo viva, sea inevitable o no, o lo pueda prever o no, de que yo pueda decir, voy a mantener mi postura y Dios va a ser mi Dios. Amén. Y como Él es mi Dios, es mi esperanza. Amén. Yo confío en Él. Se convierte en mi castillo. Y cuando yo veo castillo, veo seguridad, pero también está hablando de que a Él me inclino. Y entonces veo la mano de Dios de que estoy viviendo bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Si uno se va en la dirección de no hacerse favores personales, uno tiene que admitir que nosotros aceptamos y declaramos la soberanía de Dios. Y hasta nos acogemos a la soberanía de Dios. Hasta que nos toca vivir circunstancias contrarias a lo que yo quería que sucediera. Claro. En ese momento, el concepto real de la soberanía de Dios pierde tanta fuerza. Pues yo creo, no sé si soy yo el único que he vivido esos momentos, pero pues, sin hacernos favores, el tema tan amplio, tan profundo y tan real de la soberanía de Dios en el carácter personal pierde fuerza cuando estás viviendo las circunstancias y no se alinean a lo que tú querías. A lo que tú querías y a las expectativas que yo puedo tener, claro que sí. Y entonces ahí es donde realmente nosotros, mira, yo pienso que muchas veces cosas que nosotros atravesamos es el mismo Dios. Y tú dices, yo tenía, oye, y a mí me sucedió, y ayer precisamente estaba hablando con un muchacho que yo me gané para el Señor, y él estaba diciéndome, mira, yo no sé si soy yo o si a ti te ha pasado, pero yo desde que vine a los caminos del Señor, todo se me viró y me dijo unas palabras que me hizo sentir orgullosa de él en su proceso, pero me dice, pero yo no viro para atrás. Y yo le dije, mira, yo quiero decirte que eso lo pasamos todos y que tengo malas noticias, pero te lo tengo que decir, no es la primera vez que lo vas a suceder. Pero fue mi experiencia. Cuando yo regreso a los caminos del Señor, fue como que, ok, yo estaba bien, todo estaba saliendo muy bien y de momento todo se oscureció, todo empezó a salir mal. Yo dije, ok, mi perspectiva era, ahora estamos en Dios, ahora estamos mejor. Y la realidad es que sí estábamos mejor, y estamos mejor, y vamos a estar mejor, pero no podemos evitar procesos difíciles que son los que van a hacer, primeramente, que me aterrice, como digo yo, en mi fe, y me ponga el carácter de que independientemente de lo que yo pase y espere, si pasa lo que yo no espero, yo creo en Dios, me mantengo en Dios y Él va a seguir siendo mi Dios y para atrás no viro. Ok. Voy a plantear otro escenario, Leslie. Probablemente le estamos hablando a gente creyente que tienen alta conciencia de esto, que pueden estar pasando por el horno. Y creen en esto que estamos diciendo, en que Dios va a obrar en medio de la circunstancia. Pero ¿qué tal el que está en el horno, pero no han tenido la alta conciencia de lo que estamos hablando y no tuvieron esa prevención? Y hoy están diciendo como él,
llegué ayer a los pies del Señor y esto está peor. Pero no fui preventivo. La realidad es que no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento. Lo estoy aprendiendo a golpe. Ahora, pero estoy en medio del Pero ya del estoy horno. aquí. Mira, es un escenario dificilísimo porque nosotros, ¿verdad? Que nos hemos criado en la iglesia, que tenemos una base de fe, que tenemos, ¿verdad? Un concepto, como yo digo, del que agarrarnos. Tenemos, ¿verdad? Lo que tú dices, Esteban, esa constancia y esa preparación antes de. Una persona que acaba de venir a los pies de Jesús, que está completamente nuevo, que quizás no tiene ni siquiera un verso bíblico al que adherirse y decir, esta va a ser la manera en que voy a orar, vamos a decir. Yo pienso, y es bien importante, que en medio de la circunstancia busque personas que sí tengan la madurez. Y bien importante es que los que recibimos a estas personas no hagamos como los amigos de Job. Es que tú, o sea, establecer el lugar de misericordia y gracia y de entender que nosotros hemos pasado por este horno y que es un proceso natural y normal de poder Dios tallarnos donde necesitamos, ¿verdad?, ser tallados, y que es un proceso completamente natural de toda persona, sea o no, ¿verdad?, esté o no en Dios. Vamos a pasar por hornos, por circunstancias difíciles. Pero si ese es el caso, yo creo que nosotros debemos de ser empáticos, conocer. Mira, en la Biblia habla de esto, vas a pasar por esto, lo estás pasando. Busca personas que tengan una fortaleza en fe, líderes que te ayuden, le escudriña la Biblia, busca ayuda, ¿verdad?, dentro de la fe, y el que lo recibe, que pueda decir, ¿sabes qué? Esto es un proceso normal, nosotros no vamos a buscar culpabilidad, ni culpables, ni nada de eso, sino simplemente te voy a proveer de herramientas que en este horno tú puedas establecer a Dios como tu Dios y tener la postura firme de, aunque estás aquí, no claudicar en tu fe, para que la manifestación de que Dios te libre de este horno se manifieste. Y estableciste un ejemplo, ¿verdad?, de la persona que a lo mejor pues viene recientemente, y lo planteé. Pero a veces pienso, Leslie, que dentro de nuestra comunidad tenemos mucha gente que no tiene alta conciencia de esa preparación para esos momentos. Tenemos gente que llevan tiempo dentro de nuestra comunidad y quizás, como dijo Jerry, no están tan conscientes de esas cosas que tengo que ir trabajando y fortaleciendo en mi fe, y esos criterios, esa relación, qué debo de hacer y qué no debo de hacer, y a veces caen en este proceso de pasar por el horno, que todos lo hemos pasado, y como tú bien dices, a veces los que están más fuertecitos hacen picadillo en vez de adoptar el punto de vamos a abrazarlos con amor. Correcto. Y a trabajar con ellos, ¿cierto? Cierto, si se diera el caso de que, ¿verdad?, esta persona no tiene, ¿verdad?, ese criterio fuerte. Yo siempre digo, escudriñar la escritura, leer la Biblia, los evangelios, cómo Dios hizo milagros, el libro de los Hechos, Hebreos, que habla mucho de fe, que establece forma, Proverbios, que me ayuda a establecer cuáles son las características y las formas en que yo me voy a dirigir mi carácter en medio de diferentes tipos de escenarios. Es bien importante porque también, ¿verdad?, puede que aparezcan personas que ayuden, pero puede que no aparezcan. Entonces, si no hay, yo tengo que responsablemente decir, yo tomé una decisión por Jesús. Y ahora mi vida, siempre fue mi responsabilidad, pero ahora mi vida está encaminada en otro camino y sigue siendo mi responsabilidad. Tenga o no yo apoyo exterior, tengo que buscar el apoyo interior y decir, bueno, pues entonces si yo no tengo nada, entonces voy a buscar
ayuda, voy a escudriñar la escritura, voy a comenzar en la manera en que yo lo sepa hacer. Claro. Si lo sé hacer bien o no, voy a comenzar a pasar tiempo con Dios en oración, a hablar con Dios. Sí, siempre es bueno buscar personas de fe, fuertes en la fe, que nos ayuden, pero si no lo hubiera, pues el que va a estar en el horno como quiera va a ser Dios. Hemos hablado mucho del antes, durante, pero ¿y el después? El después. ¿Qué debemos de hacer mientras estemos a lo mejor en donde nos podamos sentir más o menos? Digo más o menos porque del todo no vamos a estar totalmente sanos. Siempre hay algo que Dios tiene que trabajar con uno, pero donde nos sintamos más o menos fortalecidos. Yo creo que ese es el momento de la meditación. Y uno decir, ok, yo pasé por este horno. Ya tengo claro que Dios es Dios, que Dios me libró. Yo quiero saber qué fue lo que me llevó a este horno. Aparte de que Dios me va a manejar, ¿verdad? Que me va a trabajar con mi carácter, va a tallar, como hemos dicho. ¿Qué cosas pueden ser cosas que hizo Dios, pero qué cosas pueden haber sido decisiones mías? ¿O qué cosas pueden haber sido decisiones externas de terceros? ¿Y dónde yo voy a establecer esa, le puedo decir sinergia? De que todos estos factores yo los voy a analizar y en lo que tenga que ver yo, voy a fortalecerlo a la luz de la escritura. Lo que tenga que ver con terceros, pues voy a entonces a decir, yo necesito mantener mi postura de que Dios siempre va a ser Dios por encima de todo y de toda circunstancia y de toda persona, que Dios sea el primero en mi vida. Y analizar si en el camino de ese horno hay algún efecto, porque en la escritura era consecuencia, ¿verdad?, de adoración, pero podemos pasar por hornos que son por decisiones personales que quizás no supe manejar por lo que sea, ¿verdad? Porque quizás es una persona nueva, como tú dijiste, o porque es una persona que lleva mucho tiempo en el evangelio, pero no se ha tomado el espacio para establecer una cercanía con Dios y decir, porque tenemos también, ¿verdad? Has puesto posibles escenarios ahí, varios, que me llevan a pensar que puede ser un horno, pero pueden ser varios hornos. Correcto. ¿Sí? Sí, yo creo que yo te voy a decir por mi experiencia, yo no he pasado un horno, he pasado varios. Y cada vez que Dios necesita hacer un tune-up, como yo digo, en Leslie, en alguna área, hay un horno que voy a atravesar. Quizás un horno de introspección, un horno de prueba, un horno donde Dios está afinando el carácter. Nosotros estamos en un camino hacia el cielo. Y en ese camino es como el camino de Moisés hacia la tierra de Canaán. Pasaron diferentes escenarios, diferentes guerras, diferentes situaciones, donde en cada una de ellos crecieron y se hicieron un poco más a la imagen de lo que Dios quería que fueran. Siempre es un gusto conversar contigo y que nos bendiga. Y cierro con esto, hemos cogido un poquito más de tiempo, pero cierro con esta pregunta y con este ejemplo. He conocido varias, ¿verdad? Pero lo palpé con una persona muy cercana que era muy pasiva. Muy pasiva. Y cuando trataba con esa persona, pues siempre era nice, o sea, siempre era easy going. Sí, cordial y todo. Y mi impresión siempre fue de alguien diplomático y ese tipo de cosas. Y llegó un momento, un escenario complicado que en otro momento lo habíamos pasado, pero parece que ese escenario tocó un botón que lo vi reaccionar como nunca lo había visto reaccionar. O sea, como que me sorprendió verlo reaccionar de esa forma, porque este no es esta persona. No. Pero fue en ese momento. Fue como si lo que sucedió tocó un botón. Y doy este ejemplo porque el horno puede ser tan intenso que puede aflorar cosas en uno que no es normal en uno. Correcto. Cuando llega ese punto, ¿qué recomendaciones nos das?
Es difícil, porque la recomendación sería que hay que controlar las emociones, los sentimientos, las reacciones, porque hay muchos factores que pueden provocar eso. Sí. Pero la realidad es que nosotros somos humanos. Sí. Y que... Me debo de sentir pecador porque... No necesariamente, no. Hay momentos y hay momentos y puedes tener muchos factores de que una persona explote. Y, ¿cómo te digo? Yo creo que es más el después que el durante. Sí. Porque yo puedo tener una reacción explosiva, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, claro, porque somos humanos y porque quizás había muchas cosas golpeando y pasó una y la otra y la otra y la otra. Llegó un momento que dice, oye, esto ya como es mucho. Pero es el después, es qué yo voy a hacer con esa reacción que no fue la mejor, que no fue la correcta y que no es la usual. Pues yo tengo que identificar, aquí hay algo que me estaba molestando que yo no sabía ni siquiera que existía. O el cúmulo de muchas cosas me hicieron reaccionar de esta manera, pues ahí hay algo que yo necesito. Ese horno me dijo, hey, esta área tú la tienes que trabajar para que en un próximo horno similar tú tengas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí.